Dale, María. Ya. Sean todos y todas muy bienvenidos a Residencias en Historia. Esta es la última sesión de Residencias en Historia del año 2022. Y Residencias ha sido una serie de charlas que, organizadas en el Instituto de Historia UC, busca abrir el diálogo con diversos públicos. Y por eso es online, y por eso está disponible online también, para poder llegar a personas que no estén necesariamente en Santiago y poder conversar también con ellos y con ellas. Desde el año 2020 que hemos contado con la participación de académicos y académicas de distintas disciplinas, pero todos vinculados, todas y todos vinculados de una u otra manera con la historia. Y todas las presentaciones van quedando grabadas en el canal de YouTube y se pueden acceder y usar en clases y compartir y comentar, así que eso está todo en la página web de nuestro instituto. En esta quinta sesión del año, hoy martes 6 de diciembre, estamos muy contentos de poder presentar y recibir a la doctora Adriana Petra. Ella es doctora en Historia por la Universidad Nacional de La Plata, docente de grado y de posgrado en la Escuela de Humanidades de la UNSAM, directora del Centro de Estudios Latinoamericanos de la misma casa de estudio e investigadora de CONICET. Coordina la Red Iberoamericana de Estudios sobre Comunismo e integra la comisión directiva de la Asociación de Investigadores en Historia. Sus áreas de investigación, en la cual es muy destacada, son la historia intelectual, cultural y de las izquierdas, en particular del mundo comunista. Sus trabajos se interesan por los y las intelectuales, las redes políticas intelectuales transnacionales y los artefactos culturales impresos. Ha publicado artículos en revistas especializadas en Argentina y en el exterior, así como capítulos de libros, en libros, ha coordinado proyectos archivísticos en el CEDINSI, y es autora de un libro que a mí me gusta mucho, Intelectuales y Cultura Comunista, Itinerarios, Problemas y Debates en la Argentina de la Posguerra, con el Fondo de Cultura Económica. El título de la presentación de la doctora Petra hoy es Viajar, Editar, Militar, entradas para estudiar la cultura comunista desde la historia intelectual. Al final de su presentación vamos a recoger preguntas del público, así que ahora, Adriana, adelante, bienvenida. Muy bien, muy bien. Muchas gracias, María. Muchas gracias por la invitación a todo el equipo del Departamento de Historia, a Rafael, a María, a Claudio, a todos los colegas que están hoy aquí, al público que ha venido a escuchar y a compartir esta presentación. Espero que poder manejar los tiempos. Generalmente por ahí me entusiasmo demasiado y me extiendo. Si es así, hay tantos colegas admirados y queridos que seguramente me voy a entusiasmar. Rafael, te pido por favor que me llames al orden y me invites cordialmente a ir terminando. De todas maneras, para evitar eso, hice un pequeño guión para compartir con ustedes, así que bueno, nuevamente muchas gracias por la invitación, por estar hoy aquí, y porque afortunadamente la semana que viene voy a estar por así, lo que me pone todavía más contenta. Bueno, voy a comenzar entonces. Dado que en este realmente hermoso ciclo de conferencias que dado que tiene como propósito la apelación, como decía María, a públicos diversos, incluso no necesariamente especializados, y que a lo largo de las varias ediciones, donde me han precedido realmente nombres que me hacen enrojecer un poco por mi presencia aquí, digo que a lo largo de sus varias ediciones han tratado temas, periodos y problemas muy distintos, consideré que tal vez sería una buena oportunidad para retomar algunas cuestiones que forman parte de mis preocupaciones, yo diría, de más larga data. Esto es, básicamente, los diálogos entre la historia de las izquierdas, de manera general, y la historia intelectual. Una oportunidad para retomar algunas de estas cuestiones, y también una oportunidad para conversar sobre dos líneas de investigación que vengo sosteniendo en los últimos años,
presentando para ello dos casos. Estas son, por un lado, el estudio de las redes transnacionales, de lo que podríamos llamar el activismo letrado comunista en la Primera Guerra Fría, y por otro lado, la función de los libros, la lectura y la edición en la constitución de una cultura comunista en la Argentina a lo largo de la primera mitad del siglo XX, sobre todo. Para ambos temas, elegí un prisma particular desde el cual observarlos. Las trayectorias, a veces similares, otras divergentes, ya los vamos a ver, de dos mujeres. Una viajera y activista de causas internacionalistas, como fue María Rosa Oliver, y una editora, menos conocida, Sara Maglione de Jorge. Sobre ellas voy a volver. En el contexto, digamos, de este doble impulso que me produjo esta invitación, organicé mi exposición en 3 grandes bloques para poder conversar con ustedes. En primer lugar, voy a hacer un breve repaso por los, podríamos decir, derroteros, aunque es una palabra que me parece demasiado grande para este caso, de la historia intelectual, como un subcampo o un área de la historiografía argentina que ha tenido un notable desarrollo y crecimiento en las últimas 3 décadas, y que por esa misma razón es una entrada frecuente para el estudio de las izquierdas políticas en sus diversas familias, ¿no? Comunistas, socialistas, trotskistas, etc. Despachar. Esto es viajar y editar como formas específicas de militar. Y por eso mismo, formas capaces de ofrecer algunas claves para la comprensión de las modulaciones diversas del compromiso intelectual con el comunismo y de las relaciones entre ese compromiso y prácticas político-culturales, tradiciones ideológicas y culturales, pertenencias sociales y sociabilidades políticas más amplias. A través de ambos casos, me importa considerar algo que me parece muy importante, o al menos ha sido muy importante para mis investigaciones. Es decir, es algo que necesito siempre tener en la cabeza como punto de partida, y que es lo siguiente: la necesidad de colocar el estudio de las, más que colocar, la necesidad de descolocar el estudio de las izquierdas de la historia de las izquierdas. ¿Qué quiero decir con esto? Que es empezar a, apostar a observar las izquierdas en contextos diversos, móviles, multiformes, que permitan superar una historia comprendida como el estudio interno o meramente institucional de los partidos, formaciones o fracciones. No estoy diciendo nada nuevo con esto, si recordamos la vieja evocación de Gramsci de que el estudio de la izquierda, el estudio de un país desde el punto de vista monográfico. Bueno, algo así es lo que quiero intentar, ¿no? Y voy entonces al primer momento. Después traje un PPT más útil para la última parte de la charla, pero si quieren podemos compartir, así no tienen mi cara así tan evidentemente expuesta. Acá está. Después lo voy a ir pasando, pero bueno, queda ahí esta foto, por cierto, tan hermosa. Bueno, entonces comienzo, como dije, con la primera parte de esta propuesta que les traigo, que es la cuestión de la historia intelectual.
Bueno, como ustedes seguramente saben, en América Latina el desarrollo de la historia intelectual como un subcampo, espacio, zona disciplinar más o menos consolidado es, podríamos decir, desigual, ¿no? Tanto en lo que hace a su peso específico dentro de cada contexto académico nacional, como a los énfasis que en esos contextos poseen las diversas aproximaciones que convergen en ellas, que son, como sabemos, varias, ¿no? Historia de los lenguajes políticos, historia conceptual, historia de los conceptos políticos, estudios de recepción, historia de los intelectuales, historia del libro, mundo impreso, sin extendernos hacia los diálogos bastante frecuentes, al menos en el caso de Argentina y Brasil, que por ahí conozco un poco más con la sociología de la cultura y la crítica literaria. Bien, en América Latina, sin embargo, el caso argentino es singular, me parece, o lo era hasta hace relativamente poco, pero digo, vamos a sostener esa singularidad y en todo caso lo podemos discutir, porque aquí, ¿no?, la historia intelectual en sus diversas formas, y desde, podemos decir de un poco antes, pero al menos desde, o más fuertemente o más explícitamente, desde mediados de la década de 1990, ha alcanzado un desarrollo singular, ¿no? Y un notable grado de institucionalización perceptible en centros, grupos, revistas, posgrados, centros de documentación, bibliotecas, archivos, etc. En un artículo reciente, ¿no?, la historiadora Mariana Canavese ofreció un balance de los estudios que se amparaban, ¿no?, bajo la denominación historia intelectual, concluyendo que la historia intelectual, constituye hoy en la Argentina un campo consolidado, aunque de bordes imprecisos, ¿no? Más una zona de encuentros e hibridaciones de diversos enfoques y estrategias que un programa teórico y metodológico único y rodeado de conceptos. Excepto, podríamos decir nosotros, tal vez uno, que fue definido por Jorge Myers hace ya varios años, en la siguiente fórmula: discurso por el contexto. Así se llama un artículo que apareció en Prismas. Si hay algo, decía allí Myers, que distingue la historia intelectual de la historia de las ideas en sus dominios más tradicionales, e incluso de otros enfoques más o menos conexos, podríamos decir, es la atención que le presta a los contextos. De allí que la tarea principal de la historia intelectual sea precisamente acceder a los discursos y a las ideas realizando un persistente y meditado trabajo de contextualización, lo que supone, entre otras cuestiones, pero voy a traer esta porque me parece importante para lo que sigue, revalorizar la agencia de los sujetos. En este marco, la historia intelectual ha sido un modo, ¿no?, de acercarse a el estudio de las izquierdas en Argentina, ¿no? Un modo donde destacan trabajos dedicados a la recepción y circulación de ideas, ¿no? Tenemos algunos trabajos muy importantes, el trabajo de Horacio Tarcus sobre el marxismo y varios otros, ¿no?, para no nombrarlos a todos, pero los estudios de recepción y circulación de ideas son efectivamente, ¿no?, un nicho. El análisis de las revistas culturales y políticos culturales, también con un notable crecimiento en general y en la izquierdas en particular. Esto tiene que ver con un concatenamiento de sucesos, archivos, disponibilidad, acervos digitales, etcétera, etcétera. También, digamos, este diálogo o esta entrada a las izquierdas por la historia intelectual ha prestado atención a las redes intelectuales, a los estudios biográficos y prosopográficos, y a las zonas de intersección entre el marxismo, el anarquismo, o sea, las izquierdas en general, y agendas no siempre coincidentes de una manera amable, como es el feminismo. En todos estos casos, lo que se vislumbra, creo yo, allí,
que es la continuidad de una particularidad, yo diría, de todo el campo de la historia intelectual, que es el desplazamiento, ¿no?, de el interés por las grandes obras, por los grandes nombres, por los grandes sistemas, ¿no?, hacia toda una serie de figuras mediadoras, antes consideradas menores, ¿no? Diga, hace algunos años a nadie se le hubiera ocurrido hacer, ¿no?, un artículo o incluso un capítulo de libro con un editor, un librero, ¿no? Un profesor. Bueno, eso efectivamente está cambiando, y todas esas figuras, ¿no?, mediadoras, para poner un nombre, podríamos incluso pensar eso, pero parece que la figura de mediación es interesante para ejemplificar más o menos llanamente, ¿no?, ese lugar, ¿no?, al que también, digo, los traductores, los viajeros, los emisarios, en definitiva los militantes, ¿no? Digo, me parece que ahí hay una cuestión muy importante. Y en el marco de esa agenda existe, creo yo, o sigue existiendo, ahí estaba, bueno, algo de la grabación. Digo que esto mismo pone en entredicho la espinosa cuestión de la autonomía, que no es ni más ni menos que otra cosa que la clave a partir del cual se ha pensado la figura de las y los intelectuales modernos como actores de la vida pública desde su aparición, o desde la aparición del nombre a fines del siglo XIX. En el marco de este problema, en este marco, el problema del compromiso intelectual con el comunismo en sus diversas facetas, ¿no? Digo, ya sabemos que es más pertinente hablar de comunismos que de comunismo, pero para facilitar las cosas lo voy a decir indistintamente, pero en este caso el comunismo en sus diversas facetas, como ideología, creencia, organización y sistema de poder estatal, digo, creo que adquiere una particular relevancia prestarle atención a esa especie de oxímoron que eran, ¿no? El par intelectuales comunistas, ¿no? En principio por algo muy sencillo, que es que difícilmente se puede explicar la historia del siglo XX sin referencia a la experiencia comunista, como, no les traigo ninguna novedad, han dicho ya muchos historiadores, empezando por Hobsbawm, que utilizó esa cronología para darle fecha de inicio y final, ¿no? Paso entonces al segundo punto, que es un repaso como una especie de balance del campo de estudio sobre el comunismo en Argentina, donde retomo las líneas principales de un artículo publicado también recientemente en colaboración con Luciano García y Juan Martirell. Acá sí voy a empezar a utilizar el PPT. Les voy a... acá, tengo nada más que 2 plaquitas, pero como pueden ver, al menos en esta placa que está acá, digo, en términos cuantitativos, ¿no?, la producción de estudios, uno podría decir que tenemos o gozamos de un panorama auspicioso. Estoy hablando, por supuesto, del Partido Comunista Argentino, ¿no? Específicamente no otros comunismos, no trotskismo, maoísmo, estoy hablando de los trabajos que se han ocupado del Partido Comunista Argentino como institución, pero también, ¿no?, en sus relaciones más amplias, ¿no? Ustedes pueden ver que en los últimos 30 años la producción de ensayos y producciones académicas que han tomado como objeto al Partido Comunista y sus diversas facetas se multiplicó
8 veces, ¿no? De aproximadamente unos 18 trabajos que había publicados en 1983, cuando recuperamos, ¿no?, la democracia aquí en el país, y el cambio de siglo, se pasó a casi 150 que vieron la luz entre 2012 y 2020, ¿no? Y este crecimiento de trabajos, acá pueden ver alguna cuestión sobre los temas, de lo que no me voy a explayar, ha tenido un impacto notable tanto en el subcampo de los estudios sobre las izquierdas, como en la historiografía en general, porque ha permitido observar procesos políticos, sociales y culturales, incorporando actores, temas y problemas antes ausentes o escasamente representados. ¿Y por qué? ¿No? Yo estoy dando por sentado que a ustedes pueden compartir la idea de que es importante estudiar el comunismo argentino. Que, pensándolo bien, no parece nada evidente que eso sea importante. En todo caso, es importante para mí como tema de investigación, pero digo, porque es interesante, ¿no?, dar por supuesto que algo que es un tema de nuestras investigaciones es, en efecto, tiene una importancia, en principio por eso. Me gustaría mínimamente colocar, ¿no?, un contexto en relación a lo que significó, y digo significó porque, a diferencia del caso de Chile y quizás de otros colegas o público que esté acá de otros países, ¿no?, el Partido Comunista Argentino ya prácticamente como partido, como formación política, como identidad, no existe, ¿no? Digamos, sigue teniendo una estructura, pero digamos, está disuelto en otros espacios políticos y no tiene ni de lejos, ¿no?, no digamos como en el caso de Chile, representación política en términos de poder ejecutivo ni demás. Digo, pero digo, explicar por qué estudio lo que estudio y por qué creo que es importante hacerlo. Entonces, para empezar, diría, el comunismo argentino, en su forma partidaria, es decir, como partido, no fue un actor de peso de la vida política. Su impacto electoral fue siempre ínfimo, y desde la irrupción del peronismo en 1945, su incidencia en el mundo de los trabajadores devino casi marginal, ¿no? Si bien uno puede decir, bueno, siguieron actuando sectores sindicales, pero en definitiva el alma del pueblo obrero en Argentina le ha sido arrebatada a las izquierdas por la experiencia peronista. Digo, devino casi marginal, aunque esto mismo pueda afirmarse del resto de las familias de las izquierdas argentinas. Digo, yo me concentro sobre todo, ¿no?, hasta la década del 60, el caso comunista presenta ciertas particularidades. ¿Por qué? Porque, bueno, en primer lugar constituyó una estructura política considerablemente ampliada, dinámica y perdurable, y logró una inserción notable en ciertos sectores de las clases medias urbanas, profesionales e intelectuales. El comunismo también formó parte de las tradiciones políticas ideológicas argentinas y logró una presencia en la vida política, sindical, social y cultural a veces mayor que lo que su performance partidaria permitiría suponer. Es decir, uno podría pensar el comunismo en su forma partido y el comunismo en función de su permeabilidad, de su presencia, ¿no?, en otros espacios en los que sin embargo participaba. Esto lo convirtió en una referencia para las otras fuerzas de izquierda, las que debieron en todo momento medirse frente a sus posturas, organizaciones y caracterizaciones, disputándole espacios en casi todos los planos. Al mismo tiempo, el Partido Comunista fue un actor importante en el concierto de los comunismos latinoamericanos, el Partido Comunista Argentino, y en las dinámicas de funcionamiento de la Internacional Comunista y la galaxia de organizaciones del Estado soviético en el continente. Por último, el comunismo, visto como una amenaza, fue capaz de aglutinar a los sectores conservadores
y las fuerzas del orden, para dar vida a una longeva imaginación anticomunista que se materializó en leyes y prácticas represivas bastante tempranamente, y que podríamos decir, como una suerte de fantasma, ¿no?, que se mantiene hasta nuestros días. Si hay algún legado del comunismo, quizás sea, paradójicamente, el anticomunismo. Digo entonces que estudiar el comunismo argentino es importante, no solo porque constituye una parte ineludible, diría yo, de la historia contemporánea del país, y de sus identidades políticas, sino porque es un capítulo fundamental del comunismo como movimiento internacional, ideología política y estructura de militancia internacional. Ahora bien, no sé cómo estoy con el tiempo, bueno, voy a ir adelantando un poco. En el 2005, Hernán Camarero, que como ustedes deben conocer, un gran historiador del comunismo argentino, publicó un artículo de revisión bibliográfica dedicada a los estudios sobre el comunismo y el socialismo argentino, donde señalaba, ¿no?, la casi ausencia de trabajos dedicados, en el caso del comunismo, a los intelectuales y al mundo de la cultura. Ese señalamiento realizado en el 2005, podríamos decir que desde entonces ha cambiado radicalmente. ¿Por qué? Porque en el relevamiento que nosotros hicimos, un relevamiento que en efecto es generoso y acogedor en el sentido que se ocupa o recoge trabajos que no necesariamente están en la sede de la rúbrica Estudios sobre Comunismo, pero que sin embargo desde diversas disciplinas, por ejemplo la crítica literaria, ¿no?, han trabajado con, por ejemplo, escritores o artefactos culturales ligados a la órbita del comunismo o que se identificaron con ellos. Lo que digo es que los estudios que han observado el comunismo desde la historia intelectual, desde la historia del arte o desde la crítica literaria, creció notablemente. Sobre esto podríamos hacernos, ¿no?, algunas preguntas. Si uno dice, bueno, esta cuestión, esta sobrerepresentación, quizás, ¿no?, es la verificación de que el comunismo argentino en efecto terminó ocupando un lugar de relevancia más en el mundo de la cultura, e incluso de la alta cultura, como voy a referir enseguida, que en las clases laboriosas, ¿no?, y en el mundo popular o de los trabajadores, o bien podría ser un efecto precisamente de una derivación de la consolidación de ciertas áreas disciplinares, la historia intelectual, por ejemplo, ¿no?, que hasta hace que, o la historia del arte, que hasta no hace demasiados años, trabajar el comunismo o parte de la cultura comunista, los intelectuales comunistas, ¿no?, aparecía como algo no demasiado atractivo, precisamente porque se anteponía, desde las grillas entonces más usuales, la condición heterónoma, ¿no?, de esos sujetos, de esas prácticas. En definitiva, para no abundar tanto eso, uno podría decir de que es posible que en estas variantes, al menos en estas dos que mencioné, hayan confluido en este énfasis que creo que es una particularidad del caso argentino en el concierto de los estudios sobre el comunismo iberoamericano. Hay también muchos trabajos en Brasil sobre esto, pero también en Brasil hay muchos trabajos sobre mucho, ¿no? Entonces, pero digamos, esta representación me parece que es una particularidad, ¿no?, de la entrada argentina, que tiene que ver, como casi siempre, no tanto con los contextos disciplinares, como los contextos nacionales y el lugar que cada partido ocupó, ¿no?, en el espacio nacional que le tocó actuar. Rafael, ¿cuánto tiempo llevo? Vas bien, Adriana. Ahí te hacemos un gesto. Bueno, listo. No, porque me queda un montón, por eso pregunto si no voy recortando. Que creo que es lo que voy a hacer.
Bueno, yo quería conversar un poco en relación a estos estudios que han trabajado el comunismo desde la historia intelectual, hacer algunos señalamientos en relación a la importante cantidad de trabajos que hay sobre el antifascismo. Ustedes saben que en la Argentina el espacio antifascista, la identidad antifascista, la sensibilidad antifascista, como se le ha llamado, ha sido muy importante. Definió efectivamente una zona del mundo político y cultural muy pregnante, muy, podríamos decir, eficaz, ¿no? Como lectura de la vida argentina, y muy longeva, porque cuando el antifascismo ya había perimido en Europa, en la Argentina siguió funcionando, ¿no?, como grilla explicativa de la experiencia comunista. Con lo cual, digamos, el peso del antifascismo y de el modo en que el antifascismo observó incluso el pasado nacional, sus tradiciones, su lugar, ¿no?, ocupó un espacio muy importante en el modo, en la identidad política de los comunistas argentinos. Después también me parecía muy interesante mencionar muchos trabajos, sobre todo de la década de 20 y de 30, que se han realizado en la sede, como les decía recién, de la crítica literaria, ¿no?, o la historia del arte. Pienso, ¿no?, en algunos trabajos como muy importantes que se han ocupado, como digo, no con el rótulo, pero sí, ¿no?, los trabajos de Silvia Zahita, de Beatriz Arlos, sobre, reunidos dentro de ese libro maravilloso que es La modernidad periférica, sobre Elías Castelnuovo, varios otros que realmente son fantásticos. También, como ven acá, hay una cuestión interesante con el crecimiento del estudio de las mujeres comunistas. Hace poco terminé de leer un fantástico libro sobre mujeres intelectuales en América Latina, y resulta que, no sé si por azar o buscado, muchas de las mujeres allí fantásticamente estudiadas ingresaron a la política a través del comunismo, ¿no? Es un libro que se dedica sobre todo a la primera mitad, ¿no?, del siglo XX. Y me pareció muy interesante porque efectivamente me parece que aún con sus condicionamientos, ¿no?, con sus limitaciones que las tenía, el comunismo le otorgó un espacio específico a las batallas por los derechos ciudadanos, sociales, laborales, ¿no?, femeninos, y un espacio para la militancia de las mujeres. Y ahora, para cerrar esta segunda parte, e ir rápidamente a la cuestión, me parece como que puede resultar más interesante, me gustaría puntualizar dos perspectivas que puede resultar interesante seguir, ¿no?, en el sentido de lo que vengo planteando, o al menos que a mí me resulta. La primera es el diálogo cada vez más, yo diría no necesariamente novedoso, en el sentido de que ya hace muchos años Ricardo Melgar Bao, tan recordado Ricardo Melgar Bao, lo venía practicando, ¿no? Y lo menciono a él, pero también podría mencionar a otros, pero digo, un cierto énfasis, o al menos un rótulo que ha despertado una mayor interés, no, que son el diálogo entre estas historias de las izquierdas y las perspectivas transnacionales, ¿no? La historia global, la historia cruzada, conectada, los enfoques comparativos, ¿no?, todo ese amplio mundo, ¿no?, de los enfoques relacionales, ¿no?, como lo llama Sonier, que, digo, en varios países, ¿no?, constituyen una de las canteras de la renovación historiográfica del comunismo en el siglo XX, como lo advirtieron en un artículo hace unos años, ¿no?, Studer y Dulin. Sin embargo, pensando en ese artículo y en otros, y no creo que casualmente, pero eso sería otra discusión, en la mayoría de estos trabajos de historia global, ¿no?, del comunismo global, ¿no?, el lugar de América Latina, tanto como objeto como de producción de saberes sobre ese objeto, es prácticamente ausente. Y la segunda perspectiva que me interesa, y que solo voy a puntualizar por una cuestión de tiempo, es la de considerar al comunismo como una cultura.
¿Qué significa esto? Bueno, no necesariamente significa abordarlo desde el punto de vista de una estricta historia cultural, lo que tampoco estaría mal, muy al contrario, sino de recuperar, yo diría operativamente, muy operativamente, ¿no? La noción de cultura política como sobre todo aquella línea, estoy pensando, desarrollada de la historia política o la historia cultural de la política francesa en la década del 80. No estoy pensando en los trabajos de Jean-François Sirinelli sobre las derechas, por ejemplo, ¿no? Ver, hay toda ahí una biblioteca que me parece interesante, como digo, hacerla operativa para pensar ciertas cosas sin, ¿no? Digamos, tomar a pie juntillas trabajos que también ya han quedado como un poco grandes. Y en ese sentido hay un trabajo pionero en el caso latinoamericano que es que toma esta noción acentuando su enfoque, acentuando sobre todo un enfoque antropológico, que es el trabajo del colega Rodrigo Pato Zamota, que estudió o que utilizó ¿no? el concepto para estudiar los comunistas, y no solo el comunismo brasileño, ¿no? En la intervención de un libro que se llama precisamente Comunistas Brasileros, Cultura Política y Producción Cultural. Bien, voy entonces al tercer punto. Como comenté al inicio de esta charla, en los últimos años mis intereses de investigación pasan, podemos decir, dos avenidas principales. Por un lado, la red político-intelectual que en los años inmediatamente posteriores a la Segunda Guerra se organizó en torno al llamado Movimiento por la Paz, o Movimiento Internacional, o Movimiento Mundial de Partidarios por la Paz, pero vamos a ponerle Movimiento por la Paz para simplificarlo, ¿no? La organización frentista más importante que en el contexto de las batallas culturales de la Guerra Fría promovió la Unión Soviética. Acá tienen, ¿no? un dibujo tomado a mano alzada de la sala Pleyel de París, donde va a fundarse oficialmente el movimiento, aunque ya venía, ¿no? con una primera estación en los países del este. Esto por un lado. Por otro lado, el mundo, digo, la otra cosa que me preocupa es el mundo de la edición de libros y las funciones que los libros cumplieron en la conformación de una cultura comunista argentina, pero también global. En ambos casos, ¿no? me valgo de las herramientas de la historia intelectual. ¿Qué es lo que hago? Sigo trayectorias, presto atención a las redes formales e informales que organizaron las militancias comunistas, a la circulación de ideas y doctrina, pero también de sujetos y objetos, ¿no? que se mueven en espacios y circuitos diversos, atiendo tanto a los discursos y al mundo de las ideas como a los artefactos políticos culturales que constituyeron su suelo material, etcétera, etcétera. En este contexto, para esta presentación, elegí la trayectoria de dos mujeres. Por un lado, bueno, aquí hay más imágenes del diario, de la sesión inaugural del Movimiento por la Paz, que, bueno, estuvo, quizás recuerden, ¿no? Coronado por la Paloma de la Paz que Pablo Picasso pintó especialmente para esa ocasión. Llego entonces acá. Por un lado, como dije, María Rosa Oliver, quien fue una pieza fundamental en la constitución de una red intelectual latinoamericana ligada al Movimiento por la Paz. Por otro, de Sara Maglione de Jorge, fundadora y alma mater de la editorial Lautaro, que fue uno de los emprendimientos de edición política más importantes de Argentina a lo largo de la década de 1950 y los primeros 60. Con estas dos mujeres hay un primer problema. Una tiene un gran archivo, la otra tiene un archivo
huidizo, digamos, no sé, es un archivo que parece que está, pero nadie sabe muy bien, es muy difícil de conseguir. Una tiene una imagen pública, una cara para ser reconocida, la otra uno pone su nombre en Google y no aparece nada. Pero ya vamos a ver que, sin embargo, sus trayectorias no fueron muy divergentes, pero vamos a ver más imágenes de María Rosa que de Sarita. En ambos casos, también me valgo de estas trayectorias para observar algunos problemas específicos, ¿no? Pero también otros más generales, y hasta podríamos decir medulares, no encuentro otra palabra, principalmente, ¿no? Problemas para mí, ¿no? Las zonas de tensión y negociación entre las lógicas de la vida cultural e intelectual y las lógicas de la vida partidaria, y los modos diversos y mediados que adquirió el compromiso intelectual con el comunismo en el periodo que en el caso argentino cruza dos temporalidades específicas: la de la Primera Guerra Fría en una escala global, la del peronismo en una escala local. En ambos casos se trata de figuras laterales en cuanto a su colocación en el espacio comunista, tanto en términos políticos como estrictamente intelectuales. Y esa lateralidad, creo yo, no se explica principalmente por el hecho de que sean mujeres, porque tampoco fue ese el motivo por el cual yo decidí seguir sus itinerarios y no otros. Más bien me parece que esa particular colocación, ya veremos en un minuto cuál es, me sirve a mí para observar el comunismo desde sus puntos de intersección con otros espacios sociales y político-culturales, pero también con otras tradiciones intelectuales, el antifascismo, el americanismo, el latinoamericanismo, el antiimperialismo, y en esa zona de intersección, la condición femenina, y esto es algo que me interesa mucho discutir, y el problema de género es algo que me resta explorar con mayor sagacidad, y por eso no va a ser un tema, por eso tampoco lo puse en el título, no va a ser un tema de esta conferencia, porque me parece que, en primer lugar, necesito o quisiera evitar, ¿no?, el rescate, ¿no?, la operación de rescate o de reivindicación, que me parece que, y no digo que no sea necesaria, pero considero que eso es insuficiente como aporte para los problemas que quiero abordar. Y como creo que es algo que debo todavía pensar mucho más, vamos a dejar, quizás para preguntas o para pensar conjuntamente, ¿no?, esta cuestión entre paréntesis. Vamos entonces a la primera, María Rosa Oliver, viajera. María Rosa Oliver nació en Buenos Aires en el invierno de 1898. En la familia de su madre, los Romero, llamaban a José de San Martín tío Pepe. Su padre, en cambio, era un descendiente de catalanes, un inmigrante, como muchas de las familias, ¿no?, argentinas, que fue, sin embargo, alternativamente diputado, ministro de Finanzas y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A los 10 años, María Rosa tuvo un ataque de polio, y a pesar de los esfuerzos familiares que incluyeron visitas a los mejores médicos europeos, no pudo volver a caminar sin ayuda. Es decir, mantuvo toda su vida una imposibilidad física, lo que no impidió que fuera una militante que tuviera una militancia fundamentalmente viajera. Criada con institutrices, dominaba varios idiomas con fluidez, ¿no? Su infancia y su adolescencia transcurrieron en su casa de Recoleta. Quienes han estado en Buenos Aires sabrán que es uno de los barrios
más elegantes y más caros de la ciudad, ¿no? Y desde paseos, ¿no? Movimientos desde esa casa en Recoleta hasta la Quinta de Merlo, que es en la zona oeste, hacia el oeste, en la provincia, ¿no? de Buenos Aires, en ese momento, ahora ya no, una zona de grandes quintas, de familias más o menos pudientes, y largas estancias en Europa, sobre todo en París. Podríamos decir que María Rosa Oliver era miembro pleno de la élite social y económica argentina, y que más tarde lo será también de una élite cultural, ¿no? Una élite cultural modernizante que ella misma contribuyó a crear, pues en enero de 1931, junto al escritor norteamericano Waldo Frank, secundará a su amiga de toda la vida, incluso cuando un tiempo estuvieron muy enemistadas, precisamente por el activismo comunista de María Rosa, a su amiga Victoria Ocampo, en la fundación de la revista Sur, que, como ustedes saben, es la más longeva, ¿no? y podríamos decir importante o gravitante publicación que tuvo el país en la primera mitad del siglo XX, con, digamos, proyecciones hacia toda América Latina. Algunos autores sostienen que Oliver se afilió al Partido Comunista en los 30, si bien, o al menos es lo que a mí me parece, no, actuó siempre como una compañera de ruta, ¿no? Como una eficaz compañera de ruta, que es un término apto para explicar, ¿no? una amplia gama de formas de compromiso intelectual con el comunismo a lo largo del siglo XX. En este caso, un compromiso de izquierda, de raíz humanista, de no pocas inflexiones cristianas, que la llevará desde el antifascismo liberal al comunismo, ¿no? al comunismo soviético de Guerra Fría, desde el apoyo a la República Popular China y la Revolución Cubana, hasta el interés por la teología de la liberación que va a demostrar hacia el final de su vida. Considero que dos fueron los elementos principales que atrajeron a Oliver al comunismo, o que atrajeron a una figura como Oliver al comunismo. Es interesante porque el Partido Comunista Argentino es un partido bastante plebeyo, en comparación, ¿no? con otros partidos. Uno podría decir el francés, ¿no? Pero también el Partido Comunista de Brasil, ¿no? Plebeyo quiero decir que no tuvo dentro de sus figuras principales muchos desertores de su clase, para decirlo en los términos en términos nativos, ¿no? Digo, es una cuestión interesante. Digo, hay dos cuestiones que me parecen importantes en este acercamiento. Uno, el antifascismo, el otro, el internacionalismo. El comunismo, como se sabe, ofrecía una estructura de activismo transnacional y una potente idea de fraternidad universal que se materializaba en congresos, revistas y organizaciones de todo tipo y escala que se desperdigaban por los 5 continentes con notable eficacia. La batalla antifascista, que era vista como una batalla en defensa de la humanidad, reactivó los resortes del internacionalismo comunista desarticulados por el primer estalinismo y atrajo a sus filas a miles de intelectuales. El carácter transnacional e internacionalista del comunismo permitía además un tipo de compromiso que yo llamé bifronte, ¿no? particularmente atractivo para las fracciones del campo intelectual que podían sostener una autonomía relativa frente a las estructuras locales. ¿Por qué? Básicamente no necesitaban poco y nada del sistema de legitimación alternativa que ofrecían los partidos comunistas, es decir, dónde publicar, reseñar, ¿no? digamos, todo un sistema de consagración intelectual alternativo. El caso de María Rosa Oliver es ejemplar de esta tipología, porque nunca se sintió cómoda con lo que se llamaban los comunistas criollos, ¿no? con excepción de sus amigos más cercanos. Esto es visible, además de sus memorias, también en su correspondencia, ¿no? Nunca se sintió cómoda con los comunistas argentinos, pero no obstante se convirtió en una figura central de las redes comunistas globales, sobre todo en la década del 50, ¿no?
Y en esas redes, tanto en las redes antifascistas como en los circuitos de la diplomacia cultural soviética, y más tarde China, y más tarde cubana, lo que eso se movió, navegó con fluidez, podríamos decir. Gracias a qué? A su poliglotismo, a su sentido de mundo, podríamos decir, o a su ubicuidad social, que le permitió ejercer la traducción tanto de lenguas extranjeras como de lenguajes sociales y de clase. Aunque era considerada una escritora, Oliver no desarrolló una obra literaria en sentido estricto. Publicó un libro de geografía para niños, un relato de viaje a China en colaboración con Noberto Frontini, el tema de los viajes que ha trabajado aquí, de eso estuvimos charlando un poquito en la previa con María Mon, y 3 tomos de memoria, ¿no? Digamos, podemos decir, esa es su obra. Memorias que se detienen al momento de que comienza su mayor activismo en las redes comunistas de los 50, precisamente. El tema que nos trae aquí, o sea, se detiene en los años, en el triunfo del peronismo en el 46. Fue, sin embargo, digo, una prolífica articulista y promotora de revistas, y a lo largo de la década de 1930 participó en la creación de organizaciones de mujeres como la Unión Argentina de Mujeres, presidida por su amiga Victoria Ocampo, y formó parte activa de organizaciones antifascistas y ayudistas como la Junta por la Victoria. El activismo en esta red de solidaridad internacional estuvo en el origen de su actuación, que ocurrió entre 1942 y 1945 en el Departamento de Asuntos Culturales de la Oficina Coordinadora de Asuntos Interamericanos que dirigía Nelson Rockefeller bajo la órbita del vicepresidente Wallace. Su trabajo allí, el primero de su vida, es decir, la primera vez que trabajaba, ¿no? Trabajo remunerado, ¿no? Consistía en asesorar sobre América Latina a quienes organizaban la propaganda cultural aliada para el continente. Y a su regreso de los Estados Unidos, ¿no? Comienza, como digo, y con el trasfondo de la elección del peronismo, o de las elecciones que gana Perón a la presidencia en 1946, ¿no? Comienza tu etapa más activa de militancia en el movimiento por la paz, cuya gran parte de su estructura organizativa, al menos en sus comienzos, ¿no? En los primeros años de la década del 50, hasta llegar al Congreso Continental por la Cultura, que se celebró precisamente en Chile, ¿no? Descansó en buena medida en su red de relaciones y contactos, ¿no? Una red que activaba diversas redes, ¿no? Es decir, redes de redes, ¿no? Para llevar a cabo eso. Digamos, y activó ahí a lo largo de 14 años, ¿no? Y creo yo, fue un elemento muy importante, ¿no? En esa red de político-intelectual que se articuló en torno a los motivos pacifistas y de no intervención promovidos por la Unión Soviética, dando lugar a un momento latinoamericanista y antiimperialista escasamente explorado aún en la bibliografía de comunismo de la segunda posguerra. Estoy muy preocupada por el tiempo, perdón. ¿Cuánto me queda? 10. ¿Cuánto? 10, 15. 10 minutos, Adriana. 10 minutos. Bueno, entonces me voy a ir para, aunque sea hablarles un poquito de Sara Jorge, porque si no, la voy a tener que dejar afuera. Ahora, ¿no? Para ir al grano, ¿qué es exactamente lo que me permite observar María Rosa Oliver? Varias cosas, ¿no? Una que me gustaría destacar y que tiene que ver no tanto con la historia intelectual específicamente, sino con lo que decía recién, ¿no? Con este giro global que en los últimos años también se ha hecho presente en los estudios sobre las izquierdas,
en particular el comunismo, con un énfasis muy especial en las décadas de los 20 y el 30, y el maoísmo, como también lo sabe muy bien María. Trabajos, ¿no?, recientes, como los de Rachel Lowe, Jorge Locane, Marcela Riente, y mucho más tempranamente Germán Albuquerque, llamaron la atención sobre la fuerte internacionalización que supuso la participación de los latinoamericanos en el movimiento por la paz en los tempranos 50. Una década en general descuidada, no solo para el caso comunista. Lo que estos trabajos sugieren es que prestar atención a las redes pacifistas permite comenzar a discutir el acento o el exceso de acento puesto en los años 60, sea en relación a la configuración de una imaginación sur-sur ligada al tercermundismo y a los movimientos de descolonización, sea, como en el caso de Jorge Locane, para discutir la idea de que la literatura latinoamericana se incorporó al sistema literario mundial solo o a través o a partir del boom. En este contexto es que me interesa llamar la atención sobre esta red de activismo político-cultural en un sentido más preciso, y que es lo que he llamado un momento antiimperialista latinoamericano, un momento, con momento quiero significar no solo su contingencia, su brevedad temporal, sino también su sentido de oportunidad, que se desarrolló en la primera mitad de la década de 1950 mediante un circuito transnacional de viajes, publicaciones y encuentros que articuló las capitales latinoamericanas, no solo con Moscú, Praga y Beijing, sino también entre ellas. En este momento, si bien no aglutinó solo a los intelectuales, estos fueron, como suele suceder en este tipo de iniciativas frentistas, los que ocuparon los lugares más destacados. Por esta misma razón, y esto es algo sobre lo que me interesa particularmente reflexionar, considero que fueron las disposiciones cosmopolitas de muchos de ellos el suelo de posibilidad para que esa red fuera posible, incluso en las condiciones adversas, como sucedió en América Latina. Siguiendo algunas trayectorias, hoy les presento aquí la de María Rosa Oliver, resulta evidente que fueron sus disposiciones sociales y culturales, forjadas en primer lugar por su pertenencia de clase, idiomas, relaciones, hábitos viajeros, la que le permitieron articular una red que sostuvo un discurso antiimperialista, antinorteamericano, que estaba plagado de, curiosamente, una retórica anticosmopolita. En segundo lugar, quisiera llamar la atención sobre lo siguiente. No solo que las particularidades latinoamericanas del movimiento por la paz permiten ampliar las diversas periodizaciones del internacionalismo de izquierdas, como idea, imaginación o retórica a lo largo del siglo XX, sino también observar la variedad de sus prácticas efectivas y de los agentes que los llevan a cabo. Y entonces aquí comparto con ustedes algunas preguntas. ¿Quiénes son o pueden ser los sujetos del internacionalismo? ¿Es el internacionalismo, en tanto ejercicio de una práctica política transnacional, un asunto de las élites culturales? ¿Cómo pensar el Movimiento por la Paz, una organización que uno podría pensar que fue mucho más organizada desde abajo en el sentido de no desde las cúpulas, ¿no? Que desde abajo, que es sostenida por el aparato soviético o por los comunismos locales, asumiendo que buena parte de su existencia se debió a la activación de contactos y solidaridades previas por parte de figuras formateadas en una sociabilidad distinguida. Me tomo los últimos 5 minutos para hablar de Sara Maglione de Jorge, la editora. Aquí está María Rosa recibiendo el premio Lenin en 1957. Con una palomita dentro de una caja. Bueno. Vamos a Sara Jorge. En el contexto de una investigación de largo aliento sobre el mundo editorial del comunismo argentino, una cantera que yo diría un poco más, o más recientemente transitada en los estudios sobre la cultura comunista latinoamericana, vengo trabajando sobre el caso de la editorial Lautaro, uno de los mayores, como les decía al principio, emprendimientos editoriales
de la década de 1940 y 50 en la Argentina. La editorial Lautaro fue fundada en 1942 por la joven Sara Maglione de Jorge. Editó casi 300 títulos a lo largo de más de sus 25 años de existencia, con un catálogo que incluía géneros y autores diversos, entre los que se puede destacar el trabajo de traducción y publicación por primera vez al español y por primera vez a otra lengua que no fuera la italiana de la obra de Antonio Gramsci. Lautaro tuvo un rol destacado en la formación de una cultura de izquierdas y progresistas en América Latina y representa un capítulo fundamental en la historia del libro político en el subcontinente. Sara Jorge, por su parte, es dueña de un itinerario intelectual y militante imprescindible, creo yo, para avanzar en una tipología meditada de la figura del editor o editora político. Lautaro es habitualmente considerada una editorial comunista, debido a la afiliación partidaria de su fundadora, razón por la cual no ha sido considerada en los estudios comprensivos sobre la historia de la edición en la Argentina. Sin embargo, se trató de un emprendimiento dotado de una estructura comercial, creada por la inversión de capitales privados y que llegó a desarrollar proyectos de escala transnacional, como fue, aquí la placa que están viendo, la colección Pingüino en asociación con Penguin Books, la primera de libros de bolsillos de posiblemente América Latina. Se salieron en los tempranos 40, ¿no? La colección Pingüino. Su relación con el Partido Comunista Argentino fue matizada y compleja, al menos hasta que el Partido Comunista se hizo cargo de la empresa debido a sus quebrantos económicos a mediados de la década de 1960. No obstante, la identificación que se le adjudicó con el mundo comunista constituyó un permanente obstáculo para el desarrollo de sus fines comerciales. En primer lugar, debido a las sucesivas clausuras y decomisos de su fondo editorial, los que llegaron a incluir el incendio de miles y miles de sus libros y su transmisión en los noticieros cinematográficos como una medida ejemplificadora, esto en el año 1943, al poco tiempo del golpe de ese año. Por esta razón, entre otras, a partir de su caso, me interesa reflexionar sobre la relación entre política y edición, atendiendo a múltiples dimensiones que no se reducen al señalamiento de su grado de dependencia partidaria, pero que tienen en las vicisitudes políticas ideológicas una variable fundamental. Voy entonces y les cuento un poquito de Sara. Sara Maglione nació el 24 de marzo de 1905 como la primera hija del matrimonio formado por un abogado, Eduardo Francisco Maglione, un descendiente de genoveses, ¿no? Cuyo papá llegó a la Argentina como polizón y rápidamente puso un almacén de ramos generales y prosperó para que en principio su hijo no fuera un abogado con un cierto prestigio y un nombre, y la madre su madre, no descendiente de una buena familia criolla, ¿no? La pareja de Sara y Eduardo tuvo 4 hijos, entre ellos Sara, y se asentó en una zona social, ¿no? De la clase media alta porteña, acomodada, progresista, pero sin linaje, ¿no? Para pensar, ¿no? En un contrapunto con María Rosa, de quien es amiga casi toda la vida. Sara, como María Rosa, no cursó estudios formales, ¿no? Aunque, bueno, su padre, que digamos era alguien que tenía mucha relación, como por ejemplo con los estudiantes reformistas, alguien que se podía visitar con José Ingeniero, fue un punto muy importante de su autoformación, y a los 25 años se casó con el Jorge de esta historia, Faustino Jorge, ¿no? Un estudiante de Derecho, hijo de una familia, de un médico prominente, muy conocido, que era amigo de su hermano. Faustino era, cuando se casó con Sara, 5 años menor, y ya entonces era un militante comunista, ¿no? Primero socialista, después comunista. ¿Qué pasó? Sara y Faustino se divorciaron en 1942.
luego de una década de militancia intensa, que en el caso de ella incluyó una activa participación, como en el caso de María Rosa, en las organizaciones antifascistas y de ayuda a los republicanos españoles, y en agrupaciones femeninas como la Unión de Mujeres Argentinas, que fue fundada por María Rosa Oliver y cuya primera presidenta fue Victoria Ocampo, ¿no? Este tipo de organizaciones son muy importantes para ir al punto que me interesa rescatar, ¿no? Es decir, organizaciones con una permeabilidad social e ideológica, ¿no? Que constituyeron una especie de espacio liberal progresista, ¿no? Que con vaivenes y desconfianzas mantuvo, ¿no? El comunismo al menos, ¿no? Hasta fines de los 40, principios de los 50. Aunque no fue la década del 30, ¿no? La década de que de alguna manera permitió una serie de reuniones, una serie de contactos, una serie de cruces que ya con el advenimiento del peronismo, ¿no? Y de otras localmente, y de las batallas de Guerra Fría globalmente, van a resultar imposibles apenas unos años después. Voy a saltear para no demorarme tanto algunas cuestiones interesantes respecto a lo que pensaba su padre de su militancia comunista, del hecho de que se casara con un comunista, ¿no? Y cómo en algún momento le advirtió que ese no era su lugar, ni por apellido, ni por sentimientos, y que esa exaltación intempestiva la iba a llevar a la ruina, o al menos al manoseo repugnante, le ponía en una carta, del trabajo femenino. ¿Qué pasó? Bueno, efectivamente ocurrió. Sara se separó, se quedó sola con 3 hijos y tuvo que trabajar. ¿En qué trabajó? Y esto también sería interesante charlarlo, ¿en qué decidió trabajar una mujer en estas condiciones a principios de la década del 40? En la edición de libros, y así decide iniciar una editorial. Para lo cual recibió la ayuda de su padre, ¿no? La ayuda económica de su padre, pero también de toda una serie de mecenazgo cultural que incluía, ¿no? a el entonces gerente de la multinacional Bungibor, incluía a el hijo ex comunista, joven comunista de una familia millonaria dedicada a los casinos y al juego, incluía un industrial papelero, ¿no? Es decir, toda una serie de amalgama de, podríamos decir, filantropía progresista, ¿no? Hijos díscolos de familias pudientes, solidaridad antifascista, experiencias culturales y contextos de politización compartidos que se combinaron, ¿no? en el impulso de esta empresa, con un peso mayor que el que tuvo el Partido Comunista, ¿no? Si el comunismo estuvo presente en la fundación de Lautaro, que de hecho va a estar, ¿no? Es más, por un circuito de afinidades político-culturales que lo contenía, no ajeno a una fracción generacional de las clases altas que se politiza en los años 30, que a un vínculo directo, es decir, a un vínculo de financiación, a que Lautaro fuera una editorial oficial, como si lo eran otras y lo fueron luego. Yo voy a pasar acá algunas imágenes para que vean. Bueno, acá es una imagen de la primera Feria del Libro Argentino, donde Sara decide, recién iniciada su editorial, presentar un stand con una gigantografía de Churchill y Stalin, y de este libro solamente las estrellas son neutrales, lo que le costó la inmediata clausura de comiso del stand de la editorial y de todos sus libros, ¿no? Y aquí algún trabajo cuantitativo, perdón, mis gráficos son muy feos, pero no sé hacerlos de otra manera, ¿no? Respecto a el modo en que se constituye el catálogo, un catálogo que reconstruí prácticamente en su totalidad, ¿no? De procedencias de autores literarios, títulos publicados, autores filosóficos, temas de material traducido desde la Unión Soviética y Europa del Este, géneros,
¿no? Y títulos publicados por género, etcétera, etcétera. Entonces, para terminar, la lectura de algunos de los datos de este, digo, que aquí muestro someramente del catálogo, permite considerar preliminarmente que Lautaro no fue lo que podríamos llamar una editorial estalinista. Sí, por tal se entiende un emprendimiento dependiente de la estructura del Partido Comunista y con un catálogo volcado a la literatura doctrinal, a la Vulgata soviética y a los estrechos contornos filosóficos y estéticos admitidos por el comunismo. Su estrategia editorial fue mucho más amplia y diversa, y muchas de sus colecciones y títulos tuvieron un claro ímpetu modernizador, fueron apuestas intelectualmente arriesgadas y comercialmente audaces que buscaron colocar a la editorial en un segmento del mercado destinado a lectores politizados, cultos y progresistas. Para lograrlo, se valió Sara Jorge de una red de relaciones políticos-culturales que, al menos en sus inicios, articuló mundos que solo después se escindieron, como la sociabilidad de élite y la militancia comunista. Sara Jorge fue o llegó a serlo una editora profesional y una empresaria del libro que administró un catálogo que expresó tanto decisiones y preferencias político-ideológicas como opciones de mercado. En esto no hay diferencia con otros editores. Sin embargo, Lautaro apenas pudo desprenderse del lugar marcado del espacio político-intelectual que le asoció al comunismo, con consecuencias simbólicas y materiales gravosas. En este sentido, no parece posible evadir este aspecto de su trayectoria, aunque reducirlo a esta evidencia deja sin explicar la extrema singularidad del caso. Por último, quiero señalar que el interés por la experiencia de Lautaro y por la figura de Sara Jorge puede medirse tanto por su valor intrínseco como por el carácter modélico y pionero que tuvo para experiencias posteriores de edición política, quizás con una suerte póstuma más lustrosa, ¿no? Asociada sobre todo a la nueva izquierda. El hecho de que muchos títulos y autores de Lautaro aparecieran luego en los catálogos del Centro Editor de América Latina, de Nueva Visión y de Siglo XXI, parece indicar un trasvasamiento simbólico, político y generacional imposible de registrar si la empresa que dirigió Sara Jorge hubiera sido solo un episodio del llamado estalinismo criollo. Con esto termino, perdón si me sobrepasé con el tiempo. Ahora sí. Muchas gracias, Adriana. Terminé acá al final, se me cayó todo el sistema. No, ¿dónde estás? En la oficina de Rafael. Yo como no veía los cuadraditos todos, no podía saber quién estaba en la sala. No, pero muchas. Pensé que se había, como me demoré tanto, pensé que se habían ido todos. No, aquí estamos, aquí estamos. Bueno, qué suerte. No, muchas gracias por una gran presentación. Yo tengo varias como preguntas, tal vez conversaciones que deberíamos Sí. en algún momento. No sé si alguien más tiene alguna pregunta específica. Manuel. Manuel, Sí. Manuel. Adelante, Manuel. A ¿Se ver. escucha? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Adriana, por tu interesantísima presentación. Por esta mirada especial sobre el comunismo argentino, que difiere en muchos puntos del chileno, pero también tiene sus puntos de encuentro. Tengo dos preguntas breves. La primera es, cuando tú hablabas de que estaba concentrado principalmente en un mundo de intelectuales y no en el mundo obrero de los trabajadores, incluyes también al mundo, no de los grandes intelectuales, sino que del mundo universitario, de los profesores universitarios, ¿no? Si hay ciudades o hay universidades o hay provincias donde hubo una mayor actividad de militantes comunistas ligados al mundo universitario. Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, cuando tú hablaste del Movimiento por la Paz, estas intelectuales comunistas, en este caso mujeres que tú mencionaste, participaron de estos festivales de la juventud por la paz y la juventud y los estudiantes que se hicieron en varios países del mundo comunista. Te cuento porque me tocó trabajar con Violeta Parra, que fue convidada a dos de estos festivales. Por lo tanto, quería saber si fueron invitados artistas argentinos o intelectuales argentinos, porque eran eventos masivos, ya no para una élite intelectual, sino que se buscaba traer jóvenes de todas partes del mundo a conocer la vida en los países del socialismo real.
Eso, muchas gracias. Estamos, ¿no? Carla, ¿quieres hacer al tiro tu pregunta? ¿Y juntamos algunas? Ya Mari. Dale. Pues se me fue, ya ahí está. Ahí sí, ahí volvió. Mira, en relación a la primera parte, cuando hablas un poco del estado del arte, de la investigación, ¿no es cierto?, sobre estudios del comunismo, ¿es un análisis que levantan solamente en términos cuantitativos o también hacen como una suerte de análisis cualitativo? Porque te lo pregunto, ya como editora también, por el tema de la irrupción efectivamente de trabajos sobre el área, que ha sido exponencial en este último tiempo, incluso podríamos decir que en el caso chileno le ha ido quitando espacio a los movimientos que antes se instalaban, a los partidos que se instalaban. Perdón, Carla, ¿hablas del comunismo o de la historia intelectual? Del comunismo. Ah, está bien, listo. ¿Ya? Sí. Y lo que yo me pregunto es hasta dónde ha avanzado realmente el campo. Que volumen no significa necesariamente, ¿no es cierto?, mayores desafíos o mayores, ¿no es cierto?, reflexiones en torno a marcos epistémicos que nos permiten, ¿no es cierto?, tirar luces sobre los procesos. Y lo que yo me encuentro es que son como más estudios de caso, en donde mucho, en el caso chileno por lo menos, y también los que me tocan evaluar internacionales, son un poco más, no dicen mucho, o sea, son estudios de caso que muy poco aportan al desarrollo del campo. ¿Cómo lo ves tú dentro del levantamiento que tú hiciste? ¿Dónde estarían las fortalezas y las debilidades que de una u otra manera podrían estancar, ¿no es cierto?, el desarrollo de estos estudios y caer principalmente en como un anecdotario? Y yo puedo agregar una última pregunta. Si podrías hablar un poco de esa foto que usamos de portada para esta actividad. ¿Te gustó? Me encantó, me encantó. Muy bien. No sé si voy contestando o se suman otras. ¿Alguna otra pregunta? O si no, adelante, Adrián. Bueno, bueno, muchas gracias por las preguntas. Voy a empezar en el orden que las realizaron, Manuel. Bueno, efectivamente, digo, el Partido Comunista Argentino, yo creo que es interesante pensarlo, ahora que me lo preguntas, no en el sentido de una sobrerepresentación o subrepresentación, digo, efectivamente, la experiencia argentina en torno al peronismo modificó grandemente las formas de identidad del mundo popular y de los trabajadores, ¿no? Es decir, es muy diferente, por ejemplo, el caso chileno, ¿no? Y eso tuvo un impacto muy fuerte en las izquierdas en general. Con lo cual, digamos, el comunismo como un actor de peso en el mundo de los trabajos, de peso quiero decir no solamente en la cuestión de conducción de sindicatos, sino podríamos decir dentro de la cultura, ¿no? Pensemos, el ejemplo más paradigmático, quizás por cinematográfico, sea el italiano, ¿no? Es decir, ¿no? Los funerales de Togliatti retratados por Pasolini con las mujeres haciendo la señal de la cruz y cantando, ¿no?, los himnos comunistas, ¿no? Digo, esa fusión. Pero en efecto, el Partido Comunista Argentino tuvo un destacado, diría yo, lugar en las clases medias urbanas de ese momento. Y por lo tanto, en el mundo de la cultura, que no se reduce precisamente al mundo de los intelectuales. ¿Qué quiero decir con el mundo de la cultura? Bueno, el mundo, como vos decís, universitario, que está siendo trabajado como más específicamente ahora por algunos jóvenes investigadores, el mundo del ¿Por qué digo palabras que no puedo pronunciar? Esta es una buena pregunta. El mundo de las asociaciones culturales, las asociaciones étnicas, que ha trabajado, por ejemplo, Nerina Vysakovsky, el mundo de, por ejemplo, el teatro independiente,
¿no? El mundo de las profesiones, por ejemplo, los abogados. Digo, hay que pensar que uno de los primeros organismos de derechos humanos de la Argentina fue ligado al Partido Comunista, que fue la Liga por los Derechos del Hombre. El mundo de los psicólogos, que ha trabajado muy profundamente Luciano García y también Hugo Besetti. El mundo también de del activismo de mujeres, donde, digamos, por eso me interesaba la cuestión de cultura, no en el sentido de una alta cultura, aunque, digamos, uno también se puede interesar, ¿no? Pero en un sentido más amplio de una cultura comunista que desborda o no puede en todo caso ser contenida en los bordes de una estricta militancia partidaria. Digo, y ahí me parece que cambia el asunto, ¿no? Es decir, no porque veamos comunismo por todos lados, ¿no? Asumiendo su espacio pequeño, ¿no? En tanto representación política, en tanto toda una serie de cosas, creo que sí fue un capítulo, ¿no? De la vida intelectual, cultural y social argentina muy importante. Si nosotros pensamos, por ejemplo, en algo que nadie discutiría, que ha tenido, ¿no? una suerte local, regional y global muy importante, también podríamos decir que quizás un poco exagerada, pero eso ya no nos vamos a meter en esa discusión, como es la nueva izquierda, ¿no? Mucho más representada a veces que el comunismo o que los socialistas, ¿no? Que la llamada vieja izquierda. Muchos de quienes participaron de esas experiencias venían de una militancia comunista, y esas identidades e incluso toda una serie de prácticas no se modificaron grandemente, y esas continuidades también son interesantes para pensar, ¿no? Es decir, digamos, aquel que salía del Partido Comunista o salía del Partido Socialista, ¿no? Pero hablemos del comunismo, ¿no? Como identificándolo como un espacio, ¿no? El llamado estalinismo, que explica, ¿no? Todos esos atributos negativos, y pasaba, por ejemplo, a una organización en el amplio espectro de la nueva izquierda, digamos, llevaba con él, e incluso esas organizaciones conservaron toda una serie de sentidos, prácticas, identidades, cuestiones que no produjeron un corte visceral entre una identidad y otra. Me fui un poco de tema, perdón, pero Manuel, efectivamente, digamos, es un concepto de cultura que no se restringe, ¿no? A las élites ilustradas o a la alta cultura. La segunda cuestión, hablabas de los festivales de la juventud. Digo, bueno, efectivamente, yo no trabajé sobre los festivales de la juventud, me encanta que hayas trabajado vos y después me contás. Digamos, la cuestión de los grandes eventos es una cuestión muy interesante para trabajar, ¿no? Es decir, no solo los movimientos, los eventos, los sucesivos congresos del Movimiento por la Paz, sino, por ejemplo, los festivales, que forman parte, ¿no? De esa nueva diplomacia cultural soviética post-56. ¿No? Esa, que era no solamente un viaje, ¿no? De las delegaciones hacia, fue en Moscú ¿no? El Festival de la Juventud. Hubo varios, hubo en Polonia, hubo en Helsinki también. Hay uno en el que viajó a Atahualpa Yupanqui, sí, que creo que fue en el 58, no sé si habrá sido el mismo de Violeta Parra. Violeta fue fue al del 55 y después al del 64. Bueno, eso que me decís, Manuel, es toda una cantera que yo no trabajo, pero que debería ser trabajada. No, yo no trabajo porque no me da la vida, digo, pero digo, todo ese activismo político-cultural ligado, ¿no? A estos encuentros, la cuestión del deporte, ¿no? Toda esa especie de mundo despejado de la Unión Soviética. Hablo de la Unión Soviética porque yo trabajo sobre el comunismo soviético, podríamos incluso llegar a pensarlo también para otros comunismos, ¿no? Que incluía activismos juveniles, activismos de mujeres, deportivos, digo, es una cantera donde está todo por hacerse.
No sé si esa es tu pregunta. Sí, muchas gracias. Eso es. Bien. Sí. Y después, para la pregunta de Carla sobre el balance sobre los estudios sobre el comunismo en la Argentina, bueno, en un encuentro que tuvimos este año de algunos investigadores del comunismo argentino y chileno, estuvimos un poco hablando sobre esto, hablando de este balance que hicimos, ¿no? Discutiendo los puntos de vista, las perspectivas, ¿no? Si es que es tanta la representación de los estudios sobre historia intelectual o del mundo obrero, ¿no? Toda una serie de cuestiones. Y yo te diría, Carla, no me animaría a hacer afirmaciones taxativas, pero sí te diría que en todo caso lo que ocurre con los estudios sobre comunismo ocurre para casi todo. Digo, el impulso monográfico, el tema pequeño y autocontenido, que yo no digo que esté ni mal ni bien, digo, es una manera de organización de las agendas académicas, de las necesidades académicas, de las demandas académicas, que a menudo en campos en vías de consolidación o en otros más consolidados también, van directamente, son a veces un poco inversamente proporcionales a la constitución de grandes temas, problemas y debates, ¿no? Y mucho menos de autorreflexiones sobre los estados, o sea, la balcanización de casi todos los temas, la imposibilidad de discusiones de más largo alcance, la dificultad de emprender investigaciones de largo aliento que llevan años, la necesidad de publicar o morir, es algo de todo el campo. Quizás ahora ha llegado a, ¿no?, los estudios sobre comunismo y las izquierdas, que siempre están en ese borde, ¿no?, entre o al menos a veces quisieran no estar tanto en la academia como están, pero están. No sé si se entiende lo que quiero decir. No sé, esos bordes entre la política y la academia, ¿no?, que siempre son como, a veces, particularmente complejos. En el caso de la historia de las izquierdas, ahí sí hay una particularidad, ¿no? De decir, bueno, hasta dónde los estudios son estudios académicos, estudios militantes y demás, pero en definitiva lo que quiero decir es que el campo de estudio de las izquierdas, el comunismo entre ellos, se ha profesionalizado con las mismas reglas de todo el campo historiográfico. Y para María, la foto es una foto de una visita de María Rosa Oliver, si no recuerdo mal, el año en el 55 o 54, a ver si lo tengo en... esa es la comitiva que la va a recibir, y la foto se encuentra en su archivo personal en la Universidad de Princeton, junto con otras muchas muy lindas que también mostré. Pero esta es particularmente linda, ¿verdad? Sí. No, se pasó. Hay que ir a ver el archivo. Hay que ir a ver el archivo, así es un archivo maravilloso. Yo estuve como un mes y no alcancé a mirar todo, pero sí, es un archivo fantástico. Y es interesante, ¿no? Porque al mismo tiempo, cada vez que uno ve un archivo, piensa en una persona que archiva su vida, ¿no?, que tiene la voluntad de que eso sea conservado y leído alguna vez por alguien, y, digamos, y la manera de la organización, digo, también forma parte de mi interés por ella, y del contraste, ¿no?, con Sara Baglioni, que tiene un archivo, como digo yo, huidizo. Está, pero no sabemos muy bien o exactamente dónde. Es un archivo enigmático, diría eso. El otro es un archivo explícito. Muchas gracias, Adriana. ¿Te quieres hacer una pregunta? No. No, muchas gracias, Adriana. Vamos a... No, gracias a ustedes, un placer. Ahora estamos muy contentos de tenerte acá, de que te vamos a tener acá, ¿verdad?, la próxima semana.
y te agradecemos esta presentación, y a todos y todas los dejamos invitados para el año 2023, para las nuevas sesiones de Residencias en Historia. Bueno, muchas gracias a todos los que tuvieron ganas de venir. Gracias, Adriana. Rafael, María, Claudio. Muchas gracias, Carla, Adriana. Nos a vemos todos, la todos, queridos próxima. amigos. Nos Chao. vemos la próxima semana. Nos vemos el domingo, estoy por allá. Lunes, Muy sí, bien, gracias. El lunes, no le digo que me vean el domingo, pero el lunes seguramente. seguro sí. Está mejor. Chao, hasta luego. Que esté muy Adiós. bien. Chao.